Millonario cae en coma, y cuando se levanta mucho tiempo después ve que su mujer y su hermano estaban. El sonido monótono de las máquinas médicas llenaba la habitación del hospital cuando Martín, un hombre adinerado de 45 años, abrió lentamente los ojos. La luz blanca fluorescente iluminaba su rostro mientras su mirada se ajustaba a la realidad que lo rodeaba. La confusión y el desconcierto se apoderaron de él cuando se dio cuenta de que todo a su alrededor era diferente. Con movimientos torpes, Martín intentó recordar lo último que había ocurrido antes de caer en ese largo sueño. Recordaba el estrés de su vida laboral, las tensiones familiares, pero luego todo se volvía borroso, como si una parte de su memoria se hubiera esfumado durante esos 8 años en coma. La voz de la enfermera que entró a la habitación parecía distante, y Martín luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. «Martín, despertaste», exclamó la enfermera con una sonrisa falsa de alegría, como si estuviera acostumbrada a este tipo de situaciones. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?», preguntó Martín con voz débil, mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro desconocido de la enfermera. Con paciencia, la enfermera explicó la situación. Le contó sobre el accidente que Martín había tenido 8 años atrás, cómo había quedado en coma y cómo la medicina y el tiempo habían trabajado juntos para traerlo de vuelta al mundo consciente. Sin embargo, la explicación no calmó la tormenta de preguntas en la mente de Martín. La visita del médico aumentó aún más su ansiedad. Explicó los desafíos que enfrentaría en su recuperación, tanto física como emocionalmente. Martín escuchó en silencio, pero su mente estaba llena de pensamientos sobre su vida pasada y lo que podría haber cambiado durante su ausencia. La verdadera sorpresa llegó cuando, al revisar su teléfono celular, descubrió mensajes y fotografías que revelaban una verdad impactante. Entre las imágenes familiares y mensajes de amigos, encontró pruebas de la traición de su esposa con su propio hermano. Un nudo se formó en su estómago y la incredulidad se reflejó en sus ojos. La primera jornada de Martín despierto se convirtió en un torbellino de emociones. La lucha por asimilar su nueva realidad, las revelaciones dolorosas y la incertidumbre sobre el futuro lo consumieron. En ese primer capítulo de su despertar, Martín se enfrentaba no solo a la rehabilitación física, sino también a la reconstrucción de un mundo que ahora parecía ajeno y lleno de traiciones inesperadas. Martín se sumergió en la difícil tarea de asimilar los detalles de los últimos 8 años que se habían perdido en su memoria. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina de terapias, visitas médicas y la exploración de mensajes y fotografías que le revelaban una realidad que aún le costaba aceptar. Entre las imágenes, descubrió momentos de felicidad familiar que se desvanecieron, al igual que la confianza que alguna vez tuvo en su esposa y en su propio hermano. Las emociones se agolparon en su pecho, el dolor de la traición, la rabia de la decepción y la tristeza por la pérdida de una vida que alguna vez consideró estable. Martín enfrentó a su esposa, Laura, con las pruebas en mano. La confrontación fue dolorosa y llena de lágrimas. Laura, entre sollozos, intentó explicar sus acciones, culpando a la soledad y la presión de cuidar a alguien en coma durante tanto tiempo. Martín, sin embargo, se encontraba en una encrucijada emocional, incapaz de decidir si perdonar o romper definitivamente los lazos familiares. En medio de este conflicto, la relación con su hermano Andrés se volvió aún más tensa. La traición de sangre había dejado cicatrices profundas, y la reconciliación parecía un sueño distante. Las conversaciones familiares se tornaron incómodas y llenas de silencios cargados de resentimiento. Mientras tanto, la noticia de la vuelta de Martín se propagó en círculos sociales y empresariales. Antiguos colegas, amigos y conocidos se acercaron, algunos genuinamente emocionados por su regreso, mientras que otros, movidos por agendas ocultas, buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad. En medio de este torbellino emocional, Martín se aferró a su determinación de reconstruir su vida. La terapia física y emocional se volvieron aliadas en su proceso de recuperación. Con el tiempo, comenzó a comprender que, aunque su pasado se desmoronaba, tenía la oportunidad de construir un nuevo presente, basado en decisiones más conscientes y en la búsqueda de su propia felicidad. El capítulo 2 de la historia de Martín estaba marcado por la lucha contra las sombras del pasado y la exploración de un futuro incierto.
Cada paso que daba en su rehabilitación física también simbolizaba un avance en la reconstrucción de su identidad y la superación de las adversidades que la vida le había presentado. Con el pasar de las semanas, Martín se sumergió aún más en su proceso de recuperación y autodescubrimiento. La terapia física comenzó a dar sus frutos y los músculos que habían estado dormidos durante 8 años despertaban lentamente. Sin embargo, la verdadera transformación ocurría en su interior, donde las cicatrices emocionales requerían un cuidado aún más delicado. Martín se sumergió en la psicoterapia, buscando entender no solo las circunstancias que llevaron a su accidente y posterior coma, sino también las dinámicas familiares que permitieron que la traición prosperara. Las sesiones eran un viaje introspectivo, una exploración de su propio ser y de las decisiones que lo habían llevado a esa encrucijada en la vida. La relación con su esposa e hijos continuaba siendo un campo minado de emociones. A pesar de los intentos de reconciliación, la confianza rota persistía, y Martín se debatía entre la necesidad de preservar la unidad familiar y el deseo de encontrar su propia paz interior. Sus hijos, atrapados en la tormenta emocional de sus padres, buscaban entender y procesar la nueva dinámica familiar. Mientras tanto, la noticia de la traición había llegado a oídos de amigos y conocidos de Laura y Andrés. El escándalo se propagó como un incendio, dejando a Martín en el centro de un huracán mediático. Reporteros, curiosos y aquellos que buscaban aprovecharse de la situación llegaron a su vida, convirtiendo su privacidad en un bien escaso. En el ámbito empresarial, Martín se enfrentaba a la tarea titánica de retomar el control de su empresa. Antiguos socios y empleados, al tanto de la situación, se posicionaban de manera estratégica, desafiando su liderazgo y cuestionando su capacidad para retomar las riendas del negocio. La batalla por la empresa se volvía tan desafiante como la lucha interna de Martín por encontrar su lugar en un mundo que se sentía cada vez más ajeno. El capítulo 3 de la historia de Martín se desenvolvía entre la sanación física y emocional, la búsqueda de respuestas y el enfrentamiento a las consecuencias públicas y privadas de la traición. En este punto crucial de su viaje, Martín debía tomar decisiones que definirían su futuro y, al mismo tiempo, explorar las capas más profundas de su ser para entender quién era realmente después de despertar de ese prolongado letargo. A medida que Martín avanzaba en su camino de sanación, la necesidad de reconstruir su vida se volvía más evidente. El empresario decidía emprender una nueva etapa, no solo a nivel personal, sino también en el ámbito profesional. La empresa que alguna vez había liderado estaba inmersa en una batalla por la estabilidad, y Martín se propuso recuperar el control. Las negociaciones y alianzas se convirtieron en el pan de cada día. Martín, armado con una determinación recién encontrada, enfrentó a los desafíos empresariales con astucia y estrategia. Algunos colaboradores le dieron la espalda, otros se mantuvieron leales, y nuevos socios se unieron al renacimiento de su imperio empresarial. En lo personal, la relación con Laura y Andrés tomó rumbos inesperados. La terapia familiar se convirtió en un espacio para confrontar verdades incómodas y explorar la posibilidad de reconstruir la confianza. Sin embargo, las cicatrices de la traición seguían presentes, y cada intento de reconciliación se veía obstaculizado por el peso del pasado. Martín también buscó nuevos horizontes en su vida amorosa. Conoció a personas que de manera inesperada le brindaron apoyo y comprensión. El amor se presentó como una fuerza curativa, aunque la sombra de la desconfianza persistía. La exploración de nuevas relaciones se convirtió en un camino lleno de altibajos, donde el corazón de Martín oscilaba entre la esperanza y el temor. La reconstrucción de su vida social no estuvo exenta de desafíos. La gente a su alrededor, influenciada por los rumores y chismes, lo veía con ojos críticos. Martín, sin embargo, se esforzaba por mostrar una versión auténtica de sí mismo, desafiando las expectativas y demostrando que su renacimiento no estaba definido por las acciones del pasado. En el ámbito de la salud, Martín continuaba su recuperación física. Cada paso, cada logro, era una victoria sobre la adversidad. La fortaleza que construyó a lo largo de este proceso no solo se reflejaba en su cuerpo, sino también en su mente y espíritu. El capítulo 4 de la historia de Martín
marcaba el resurgimiento de un hombre que, aunque herido, se negaba a ser derrotado. Mientras lidiaba con los desafíos empresariales, las complejidades familiares y la búsqueda de un nuevo significado en su vida, Martín se convertía en un símbolo de resiliencia y renacimiento, inspirando a aquellos a su alrededor a enfrentar las adversidades con valentía. La vida de Martín continuaba su proceso de transformación, pero la travesía aún guardaba secretos oscuros y revelaciones impactantes. Mientras se sumergía más profundamente en la reconstrucción de su empresa y su vida personal, nuevos misterios emergían, arrojando luz sobre eventos pasados que permanecían enterrados en el silencio. En la empresa, Martín descubrió irregularidades financieras que databan de los años anteriores a su coma. Colaboradores cercanos y confiables estaban implicados, y la traición se extendía más allá de las fronteras familiares. La lucha por el renacimiento de su imperio empresarial se volvía aún más compleja, ya que enfrentaba no solo desafíos externos, sino también amenazas internas que ponían en peligro la estabilidad de su legado. La relación con Laura y Andrés tomaba giros inesperados. Secretos familiares, enterrados durante años, comenzaban a salir a la luz. Martín descubrió verdades dolorosas sobre su propia historia, desentrañando una red de mentiras y engaños que habían estado tejidas antes incluso de su coma. Cada revelación era como un golpe emocional, desafiándolo a encontrar la verdad en medio de las sombras del pasado. En su vida personal, Martín exploraba nuevas relaciones con cautela, pero el pasado continuaba persiguiéndolo. Personas de su vida anterior regresaban, algunas buscando redención, otras llevando consigo agendas ocultas. El equilibrio entre el perdón y la autoprotección se volvía una danza delicada, y Martín debía decidir en quién confiar mientras avanzaba hacia un futuro incierto. La salud mental de Martín también enfrentaba desafíos. La carga emocional de las revelaciones y traiciones pasadas pesaba en su conciencia, y buscar la paz interior se volvía una tarea cada vez más esencial. La terapia se intensificaba, y Martín se sumergía en la exploración de su propia psique, confrontando demonios internos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Martín se encontraba en una encrucijada, donde cada paso que daba estaba marcado por la tensión de las revelaciones y las sombras del pasado. La empresa, que había sido el epicentro de su vida, se convirtió en un campo de batalla donde las luchas internas y las amenazas externas se entrelazaban, desafiándolo a defender no solo su legado, sino también su integridad. La investigación interna sobre las irregularidades financieras reveló una red de corrupción que se extendía más allá de lo que Martín podía haber imaginado. Lealtades traicionadas, alianzas rotas y antiguos socios que operaban en las sombras emergieron como los arquitectos de una conspiración que amenazaba con desmoronar todo lo que Martín había construido. En su vida personal, la relación con Laura y Andrés se volvía cada vez más tensa. Las verdades ocultas y las revelaciones provocaban confrontaciones dolorosas. La posibilidad de reconciliación se desvanecía a medida que Martín, armado con la verdad, debía tomar decisiones cruciales sobre el futuro de esas relaciones familiares fracturadas. El panorama amoroso de Martín también se complicaba. Las nuevas relaciones enfrentaban desafíos a medida que el pasado y el presente se entrelazaban de maneras inesperadas. Martín se debatía entre abrir su corazón a nuevas posibilidades o cerrarse ante el temor de ser herido nuevamente. En su viaje de sanación mental, Martín se sumergía en las profundidades de su propia psique. Los demonios internos que había evitado enfrentar durante tanto tiempo emergían, desafiándolo a confrontar sus miedos más profundos y encontrar la paz interior en medio de la tormenta emocional. Martín, en su búsqueda de respuestas y redención, se encontraba en una fase crucial de su viaje. La batalla por la estabilidad empresarial alcanzaba su punto álgido, mientras las verdades dolorosas de su vida personal seguían surgiendo, desafiándolo a encontrar fuerzas para superar las adversidades. En el frente empresarial, la lucha por el control de su empresa se convertía en una guerra abierta. Martín, consciente de las traiciones de antiguos socios, tomaba decisiones estratégicas para purgar la corrupción y restablecer la integridad en su imperio. Nuevas alianzas se forjaban, pero también se gestaban enemigos poderosos que veían amenazados sus intereses ocultos.
En el plano familiar, la relación con Laura y Andrés alcanzaba un punto de no retorno. Las decisiones tomadas en capítulos anteriores resonaban y la posibilidad de un vínculo sólido parecía desvanecerse. Martín, armado con la verdad, enfrentaba la difícil tarea de cerrar capítulos dolorosos y abrir espacio para nuevas posibilidades. En su vida amorosa, las relaciones nacientes se veían sometidas a pruebas intensas. Las sombras del pasado no solo oscurecían el presente, sino que también proyectaban dudas sobre el futuro. Martín, decidido a no dejar que las cicatrices pasadas dictaran su destino, buscaba equilibrio entre la vulnerabilidad y la protección de su corazón. La salud mental de Martín continuaba siendo una prioridad. Las sesiones de terapia se volvían más profundas, explorando no solo las heridas del pasado, sino también las fortalezas internas que le permitirían enfrentar cualquier tormenta emocional. La resiliencia del renacer se manifestaba en su capacidad para adaptarse y crecer a partir de las experiencias más desafiantes. A medida que Martín avanzaba en este capítulo, la resiliencia y la determinación se volvían sus aliadas más valiosas. El renacimiento no solo implicaba superar las circunstancias adversas, sino también aprender a vivir con las cicatrices que formaban parte de su historia. El capítulo 7 se convertía en un testamento de la fortaleza del protagonista, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el renacer es posible con coraje y perseverancia. En el capítulo final de la historia de Martín, las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar, revelando un panorama más claro y definido. La lucha por la estabilidad empresarial alcanzaba su clímax, y Martín, con astucia y valentía, lograba no solo retomar el control de su empresa, sino también establecer una cultura de transparencia y ética que trascendía las sombras del pasado. En el ámbito familiar, las decisiones tomadas en capítulos anteriores se reflejaban en un nuevo comienzo. La relación con Laura y Andrés, marcada por la traición y la confusión, encontraba su cierre. Martín, aprendiendo a aceptar las limitaciones de la reconciliación, se esforzaba por construir puentes hacia un entendimiento mutuo, permitiendo que cada miembro de la familia siguiera su propio camino hacia la redención. En el terreno amoroso, las relaciones nacientes florecían a medida que Martín aprendía a confiar nuevamente. La experiencia lo había vuelto más sabio, más cauteloso, pero también más abierto a las posibilidades del amor genuino. El renacer emocional se completaba a medida que dejaba atrás las sombras del pasado y abrazaba un futuro lleno de nuevas oportunidades. La salud mental de Martín también experimentaba una transformación positiva. La terapia, que en un principio fue un medio para enfrentar los demonios internos, se convertía en una herramienta para el crecimiento personal continuo. Martín, fortalecido por las lecciones aprendidas, se convertía en un defensor de la importancia de la salud mental y la búsqueda constante de la propia autenticidad. El capítulo final no solo marcaba el cierre de un capítulo tumultuoso en la vida de Martín, sino también el inicio de una nueva etapa llena de aprendizajes y oportunidades. El renacer se completaba no solo en términos de recuperación física y emocional, sino como un proceso integral de transformación y crecimiento. La historia de Martín, con todos sus giros inesperados, traiciones y redenciones, dejaba una poderosa enseñanza: que el renacer no es solo la superación de las adversidades, sino también la capacidad de encontrar significado y renovación en medio de las cicatrices que la vida nos deja.